Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios tenemos la bendición y la oportunidad de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Esta enseñanza se titula Etapas del matrimonio. Pero pues quiero agradecer en este caso a todos aquellos que nos están mirando y sobre todo pues quiero invitarles para que con ayuda del Señor los matrimonios se pongan en pie. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su dirección para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dirija. Oramos a Dios. Padre Santo, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por todo lo que nos das, por todo lo que nos permites hasta este momento. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. Toma nuestra vida en tus manos. Aquellos que están en sus hogares, aquellos matrimonios, te pedimos para que tú los bendigas, para que tú los ayudes, para que derrames de tu gracia sobre ellos, Dios. Mira, Padre, estamos en tus manos. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Padre, y permite que esta enseñanza, Señor, llegue, Señor, hasta los hogares, en aquellos matrimonios, Señor. Mira, Padre, pedimos tu bendición para con ellos, Dios. Algunos son matrimonios jóvenes, algunos son ya matrimonios adultos, algunos ya llevan un recorrido, Dios, pero esta enseñanza, Dios, permite, Dios, que sea bendición para todos aquellos, Dios. Te pedimos misericordia y asimismo tu nombre siga siendo glorificado. Mi vida está en tus manos, ayúdame para poderte servir en esta hora. Yo sé que tú eres bueno, que tú eres fiel y que has de hacer misericordia. Te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, así como estamos en pie, quiero que leamos la Escritura. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, con ayuda del Señor, dice la palabra del Señor: honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Ocupen su lugar con ayuda del Señor. La felicidad en el hogar no solo se debe contemplar como un deseo, sino una realidad tangible, a pesar de las diferentes etapas por las que el matrimonio va pasando. Podríamos decir nosotros que hay diferentes matrimonios, por ejemplo, los jóvenes. Muchas veces se piensa que la felicidad solamente está en la juventud. Y podríamos decir, o solamente cuando en este caso los matrimonios, se llega al matrimonio. Pero en sí no, desde que conocemos a Cristo nosotros, desde que tomamos una decisión nosotros de buscar al Señor, desde que nosotros somos cristianos, hijos de Dios, somos felices. Por tanto, todos aquellos que obedecen al mandato de Dios, de casarse como Dios manda, diríamos nosotros, esto es una bendición, se complementa la felicidad. Y no solo podríamos decir es un deseo, sino se vive una realidad a pesar de las diferentes etapas por las que el matrimonio está pasando. Hoy vamos a aprender 3 etapas del matrimonio. 1 es el enamoramiento, 2 es la transición y 3 adaptación. Estas abarcan los primeros 3 años del matrimonio y se dice que el primer aniversario se celebran bodas de papel porque sobre el papel se firma el acta matrimonial y es el transcurso de ese año han de recordar y vivir ese momento tan especial. Y qué bonito podremos nosotros decir que cuando es el primer aniversario, todo es hermoso. ¿Por qué? Porque diríamos es el momento en el cual ellos tomaron la decisión de luchar por el matrimonio, pero es algo tan hermoso ese año, ese aniversario. Podríamos decir no hay problemas, todo es alegría, todo es gozo, todo es felicidad. Aún todavía no hay problemas, al contrario, empiezan a ser, digamos, el gusto. Podríamos decir, van a diferentes lugares, empiezan a conocer diferentes lugares, empiezan a conocer la familia
y todo es hermoso, todo les parece bello, todo les parece hermoso. Pero fíjense, en el segundo aniversario se le llaman bodas de algodón y en el tercer aniversario bodas de cuero. Vamos a comenzar con la ayuda del Señor, con la primera etapa del enamoramiento. Les voy a pedir con la ayuda del Señor que leamos la Escritura en el libro del Cantar de los Cantares, en su capítulo 7, versículo 10, con la ayuda del Señor. Dice la palabra del Señor, Cantares capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. El enamoramiento es acción y efecto de enamorar o enamorarse. Enamorar es despertar amor, cortejar, sentir amor por una persona. ¿Saben ustedes que el enamoramiento es, digamos, lo mejor? Es cuando una persona se atrae por otra persona. Se miran y de momento se gustan. Y al gustarse, podríamos nosotros decir, se enamoraron. Qué bonito es, hermanos, el enamoramiento. Podríamos decir cuando es un hombre y una mujer. Ambos se atraen, no sé qué les haya gustado de uno al otro. Podríamos decir cuando es el enamoramiento, es todo, hermanos. Aquí no vamos a entrar, hermanos, con que es el físico. Muchas veces, hermanos, es el carácter. Son las características que tiene una persona u otra. Algo atrajo, hermanos, algo llamó la atención de uno u otro y entró el enamoramiento. Entró algo hermoso, algo en lo cual podríamos decir llamó tanta su atención que esto le trajo mucha felicidad. El enamoramiento, podríamos decir, es algo en despertar en amor, algo sintió, algo despertó en su corazón y podríamos decir se enamoró de esa persona. Esta etapa es muy hermosa, pues se vive a plenitud la luna de miel. Podríamos nosotros decir, hermanos, es algo que solamente, hermanos, Dios, a través de ese matrimonio, es algo que se disfruta, es algo que se vive realmente y es algo que podríamos nosotros ver que realmente solamente se siente lo más hermoso, hermanos, de verdad. Es la consumación del matrimonio como Dios lo diseñó. Y eso nosotros lo vemos a través de la Escritura. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ahí es donde, hermanos, podríamos decir la persona, entre hombre o mujer, están completamente enamorados el uno con el otro. Así es que nosotros podemos ver aquí es que el enamoramiento, hermanos, es ese efecto de enamorar o enamorarse. Pero aunque este libro, hermanos, del Cantar de los Cantares es provocado, digamos, en controversias en su aparición en la Biblia, pero nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta que Dios a través de su Espíritu Santo inspiró para que se incluyera en las Sagradas Escrituras. ¿Saben ustedes que muchos jóvenes, incluso hermanos que se van a casar, toman partes de aquí de este libro del Cantar de los Cantares? Muchos han llegado a enamorar, en este caso, a su novio o a su novia por medio de este libro del Cantar de los Cantares. Toman partes en las cuales, hermanos, en verdad son inspiradas por Dios a través de su Espíritu Santo, escritas, hermanos, por el autor, en este caso, de este libro, y podríamos decir que son palabras, hermanos, hermosas, palabras que usan los jóvenes para enamorar, ya sea en este caso al hombre o a la mujer. Pero qué bonito es, hermanos, cuando se vive la palabra del Señor conforme a la voluntad de Dios. Podríamos decir también, hermanos, es la expresión más pura y elevada del amor matrimonial entre un hombre y una mujer. Ya leímos en el texto anterior, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esta etapa, hermanos, es muy hermosa, pues se vive a plenitud de luna de miel. Qué hermoso, hermanos, es el enamoramiento. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros decir, hermanos, que esto es lo más hermoso que nosotros podemos ver en un hombre y una mujer.
Por eso es importante, hermanos jóvenes, que aún todavía, hermanos, están ustedes mirando esto, hagan las cosas como Dios manda y ustedes también alcanzarán lo que es la completa felicidad. Ustedes van a ser muy felices en el camino del Señor. De los que ya tienen esta primera etapa, podríamos nosotros decir, disfrútenla. Disfruten esa vida, esa primera etapa del enamoramiento. Dios de alguna manera sigue bendiciendo los matrimonios. Alabado sea el Señor. Porque esta es una expresión poética que simboliza el amor entre Dios y la nación israelita. También durante la etapa del enamoramiento, hermanos, hay elogios. Voy a leer para ustedes lo que dice Cantares capítulo 2, versículos 2 y 3 con ayuda del Señor. Como el lirio entre las espinas, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mancebos. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce en mi paladar. Aquí nosotros encontramos, hermanos, elogios. Qué bonito es cuando nosotros tomamos esta parte, hermanos. Como el lirio entre las espinas, así es mi amiga entre las doncellas. Hoy ocupan muchas palabras, hermanos, digamos, los jóvenes, las señoritas. Muchos dicen, te amo. Muchos dicen, mi vida. Muchos dicen, eres lo máximo, eres mi cielo, eres mi amor, te amo. Bueno, hermanos, también así como hay elogios, también hay detalles. Dentro del enamoramiento podríamos decir, hermanos, se vienen, digamos, dando flores. ¿Qué es lo que más le llama la atención a las mujeres? Las flores, las rosas de una manera especial. Y cuando nosotros, hermanos, como varones, damos esto, como un detalle, la mujer se siente feliz, la mujer se siente contenta. ¿Por qué? Porque le llama la atención los detalles, les gustan mucho los detalles. ¿Qué podríamos nosotros decir también? Cuando se le dice, quiero invitarte a comer, quiero invitarte a tal lugar, quiero que vayamos, quiero que estés junto a mí. Fíjense bien, hermanos, podríamos nosotros ver que esto es algo que se vive, es algo que se siente, es algo que realmente, hermanos, cuando se están enamorados, no les interesa, hermanos, lo que dirán, qué es lo que van ellos realmente a hacer. Ellos solamente, su mundo, podríamos decir, son ellos dos solamente, hermanos. Por eso hay detalles, hermanos, y los más detalles que podríamos nosotros mencionar son estos de darle algún obsequio o llevarla a algún lugar a comer, a cenar, o en un momento podríamos decir hasta invitarla, digamos, algún lugar muy especial donde ambos estén contentos y felices. Hay palabras dulces llenas de ternura y eso hace que cada uno se enamore más del otro. Nosotros nos damos cuenta que en esa primera etapa, ambos tienen palabras bonitas, ambos se llaman, digamos, por amor, mi vida, mi cielo, mi amor. Y aun cuando están, digamos, haciendo actividades, oye, mi amor, ¿cómo estás? Te amo, te extraño, te tardaste tanto, siento que sin ti no puedo estar. Y está, hermanos, mencionando unas palabras dulces. Gloria al Señor. Por eso la etapa del enamoramiento es la primera etapa y podríamos decir que es lo más bonito, lo más hermoso que cada uno puede vivir, en este caso como matrimonio. Bien, hermanos, con ayuda del Señor, quiero invitarles a ustedes para que veamos con ayuda del Señor la siguiente etapa. La siguiente etapa es la transición. Voy a leer para ustedes, hermanos, Cantares capítulo 8, versículo 6, con ayuda del Señor. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo, sus brasas de fuego, fuerte llama. Segunda etapa
de transición. Transición significa acción y efecto de pasar de un modo de ser a estar a otro distinto, es decir, cambio de un estado a otro. En esta etapa de la primera relación de pareja dura de recién casados hasta aproximadamente los 3 años de casados. Es adaptarse al nuevo sistema de vida en el cual habrá grandes diferencias de la manera de enfrentarse a la continuidad y hábitos muy particulares en cada uno de sus cónyuges. Por ejemplo, hermanos, es una etapa de aprendizaje, es un rol hasta entonces desconocido como el rol de sus cónyuges. Cuando ellos, por ejemplo, ya se casaron y ya pasaron la primera etapa del enamoramiento, viene allí el aprendizaje, es decir, hermanos, ese rol desconocido. Hasta ahí es donde ellos se empiezan a conocer. Hasta ahí es donde ellos se empiezan a dar cuenta cómo es el uno o cómo es el otro. Pero podríamos nosotros decir, hermanos, ahí es importante, hermanos, que haya la comunicación, porque si hay la comunicación desde que están en la primera etapa del enamoramiento, podríamos decir aquí en la transición ya viene aquella confianza, viene aquellas palabras en las cuales ellos se expresan y no hay ninguna duda, no hay por qué dudar, no hay por qué desconfiar. Al contrario, hermanos, es cuando más y más, podríamos decir, ellos están conociendo más y más. Podríamos nosotros ver, hermanos, que no entraría ninguna duda, podríamos ver que no entraría desconfianza, podríamos ver que ellos solamente son felices. ¿Por qué? Porque hay, digamos, en esta transición ya se están conociendo más y más. En ocasiones la inmadurez, la terquedad y la idealización de lo que esperamos en la relación puede llevar a la infidelidad. Y estos son los problemas que hay en muchos matrimonios. Pero hoy, hermanos, estamos aprendiendo a través de esta segunda etapa de transición que entre cristianos como hijos de Dios debe de haber esa confianza. No debe por qué dudar, hermano, el uno al otro. Al contrario, debe sentirse tanto el hombre como la mujer amados. ¿Por qué? Porque desde ahí, hermanos, ya está la confianza. Desde ahí, hermanos, no hay por qué dudar, no hay por qué, digamos, debe haber infidelidad, no. Pero lamentablemente, hermanos, en muchos hogares, en muchos matrimonios, cuando no, hermanos, desde el enamoramiento no hay esa confianza, podríamos decir, entra todo esto de infidelidad. Pero podríamos nosotros ver, hermanos, a través de esta enseñanza, hermanos, que debe haber una muy buena comunión, hermanos, en la pareja. Hay parejas que se callan y se guardan para sí las inconformidades y desde muy temprano en la relación no logran acuerdos realistas y maduros para manejar los conflictos. Bueno, ¿cuántos matrimonios podríamos decir, hermanos, que sufren silenciosamente? Hay matrimonios, hermanos, donde existen los gritos, existen las ofensas. Hay matrimonios donde no son felices desde un principio. Aunque dentro del cristianismo, hermanos, hay quienes han tenido esta vida, hermanos. ¿Pero por qué? Porque no ha habido una muy buena comunicación. Pero si desde el principio, hermanos, hay una muy buena comunicación en la pareja, les aseguro, hermanos, que no va a haber problemas. No va a haber, hermanos, en ningún detalle, hermanos, en la cual la mujer o el hombre se sienta ofendido. Al contrario, va a haber palabras en las cuales la mujer se va a sentir a gusto, la mujer se va a sentir feliz, la mujer se va a sentir de alguna manera amada, dichosa, feliz al lado de su compañero. Por eso, hermanos, podríamos nosotros ver, hermanos, que también otros discuten, hermanos, fuertemente, pero son incapaces de ceder y nunca llegan a las soluciones adecuadas. Dentro del cristianismo, hermanos, podríamos decir, ya no, hermanos, ya no entran estas palabras de ofensa, ya no entran estas palabras de gritos, de maltratos. Es cierto, hermanos, que no hay matrimonios perfectos, no los hay, pero no porque no sean perfectos quiere decir que ya empecemos a agredir, no. Pero lamentablemente, hermanos, se da todo esto, hermanos. Pero solamente es dialogar, hermanos.
Solamente es de darse cuenta, hermanos, que si alguien falló, debe reconocer. Cuando la persona reconoce, hermanos, créanme que todo vuelve a su normalidad y hagan de cuenta que no pasó absolutamente nada. Aquí lo importante, hermanos, es reconocer que en verdad se ha fallado, y el que falló, hermanos, si reconoce, le aseguro, hermano, que siempre va a caminar su matrimonio de una manera muy feliz. Las crisis más frecuentes de este periodo de ajuste son la dificultad para desprenderse de sus respectivas familias y buscar constantemente el apoyo y el consejo de estos como cuando estaban solteros. Miren, hermanos, desde un principio se nos enseña o se nos dice que si nosotros tomamos la decisión de casarnos, quiere decir que pues cada uno ya pensó dónde ir, dónde vivir, de tal manera que la familia, hermanos, esté aparte. Pero hay algo que nosotros vemos en muchos matrimonios. Muchos van a casa de los padres de la muchacha o a casa de los padres del muchacho. Pero podríamos decir, cuando esta transición se vive, podríamos ver nosotros que realmente pues la familia no se mete, la familia solamente los ve, los observa. Pero hay algo que aquí nosotros podemos ver. Es bueno que el joven o la señorita, en este caso, de los que apenas, digamos, son recién casados, si hay algo que no entiende o no comprende del esposo o de la esposa, es bueno pedir el consejo. Muchas veces se recurre a los padres, se recurre a la familia, se recurre al pastor, se recurre a algún representante. Pero es importante la comunicación, hermanos. ¿Por qué? Porque recibiendo el consejo de cada uno de ellos, el matrimonio va a avanzar bien. El matrimonio va a caminar de una manera muy bonita. El matrimonio va a seguir adelante con la ayuda del Señor. Bien, hermanos, con la ayuda del Señor podríamos nosotros ver también los límites con las familias pueden ser difíciles de establecer, especialmente cuando los esposos son inmaduros para resolver por sí mismo los problemas. Bueno, aquí hablamos del varón. Hay veces que el hombre no se siente capaz, hermanos. El hombre no toma la iniciativa y muchas veces la toma la mujer. Pero, hermanos, esto puede suceder, hermanos, cuando el hombre no está capacitado. Pero cuando los esposos, hermanos, son inmaduros para resolver por sí mismos los problemas, ahí es donde se tiene que acudir, en este caso, al consejo y más de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor nos enseñe cada día cómo debemos nosotros caminar con nuestro matrimonio, hermanos. Porque debe de haber comunicación en la pareja. Debe de haber, hermanos, confianza. De la familia, en este caso, pues de alguna manera nos apoya. La familia está al tanto del matrimonio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedir el consejo simple y sencillamente, hermanos. Ser aconsejados por nuestro pastor. Nuestro pastor, hermanos, está en la mejor disposición de aconsejarnos cuando el matrimonio, pues de alguna manera está mal. Bien, hermanos, otro punto. Debe haber comprensión del uno con el otro. Comprender es entender. El matrimonio implica comprender a la persona que amamos. Saber escuchar cuando ella habla y saber escuchar cuando ella quiere hablar. Preocuparse por las cosas que la pareja necesita. Bueno, si nosotros comprendemos en este caso a nuestra amada esposa, ella nos va de alguna manera a entender, nos va a comprender. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que ser comprensibles, amigables. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Saber sobre todo, hermanos, escucharla. Hay veces que ella se siente triste, hay veces que ella se siente pensativa, o hay veces que ella se siente cansada. Muchas veces nosotros vemos todo esto que pasa con ella, pero tenemos que tener tiempo para ella. Hay veces que ni siquiera nos preocupamos de decirle qué te pasa, qué tienes, cómo te sientes, qué es lo que está sucediendo. Hay veces, hermanos, que ellas callan porque ven en el hombre que no las escucha, ven en el hombre que no tiene tiempo para con ella. Pero podríamos nosotros ver aquí, hermanos, debe haber comprensión el uno con el otro.
saber escuchar cuando ella quiere hablar. Hay veces que el hombre toma la autoridad de decir, no tengo tiempo, ahorita no me estés molestando, ahorita por favor déjame en paz, estoy cansado. Hermanos, tenemos que tener tiempo para nuestra amada esposa porque también ella sufre, también de alguna manera ella por eso muchas veces calla, pero preocuparse por las cosas también, hermanos, que la pareja necesita. Hay veces, hermanos, que pues la mujer no se atreve a decirle, pues necesito esto, o me hace falta aquello, o me hace falta el otro. Hay veces, hermanos, que como están enseñadas ellas a sufrir, prefieren callar. Pero no, hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa libertad de poder acercarnos con ella. Y cuando hay la comprensión el uno con el otro, las cosas van a marchar bien, hermanos. ¿Por qué? Porque va a haber esa oportunidad de decir, me hace falta esto, no tengo esto. Hay veces que faltan las cosas en la casa, hermanos. No hay, hermanos, por la falta de economía. Lo único que tenemos que hacer nosotros como varones, pues vamos a orar, vamos a esperar. Dios ha de suplir, Dios ha de intervenir, Dios se ha de manifestar. Y hermanos, cuando hacemos esto o esperamos en Dios, Dios es el que obra, Dios es el que se manifiesta, Dios es el que se glorifica, hermanos, y es Él el que provee todas las cosas. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en entender a nuestra amada mujer, comprenderla y de alguna manera estar atento a las cosas que se necesitan en el hogar con la ayuda del Señor. Para que haya comprensión en el matrimonio, es necesario de que esta comprensión sea mutua. Bueno, podríamos nosotros decir, hermanos, que cada uno de ellos, pues de alguna manera está sufriendo, está viendo la necesidad que hay en el hogar, en la familia. Pero aquí lo que podemos ver nosotros, que es entre ellos. El problema nada más es entre la mujer y el varón. Cuando ellos de alguna manera, hermanos, se dan cuenta de que solamente de ellos es el problema, ellos se van a dar cuenta que realmente es necesario, hermanos, esa comprensión. También podemos comprender, hermanos, que lo que yo hago, digamos, hiere a mi pareja, entonces debo de entender yo como varón que no tengo por qué lastimarla. Al contrario, debo de darme cuenta que nada gano con herir a mi pareja. A la misma vez comprender, hermanos, lo que hace mal mi propia pareja, que si me hiere a mí. Bueno, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Llegar a una madurez y decir, pues, realmente quizá todo esto lo he sembrado y quizá ahora lo estoy cosechando. Pero no, hermanos, tenemos a Dios, gracias a Dios, tenemos al Dios de amor en el cual desde un principio, pues, confiamos en Él, esperamos en Él, oramos a Dios para que Dios preparara tanto al esposo como a la esposa. Y estas cosas o estas palabras hirientes no deben lastimar a uno ni a otro. Por eso es importante, hermanos, que esa comprensión esté con el uno con el otro para no llegar a estas palabras hirientes, para no lastimar el corazón del uno o del otro o de ambos hermanos, sino al contrario, luchemos para que estas palabras no hieran el matrimonio y por eso, hermanos, el matrimonio llegue a terminar mal. Que también, hermanos, ambos puedan trabajar unidos para resolver estas dos situaciones. Y podríamos nosotros decir, hermanos, bueno, al hombre le es permitido trabajar, pero al tiempo que nosotros vivimos, a los tiempos que nosotros estamos, no es prohibido que la mujer trabaje. Puede hacerlo siempre y cuando, hermanos, lleguen a un acuerdo. Porque cuando se llegan a un acuerdo, podríamos decir, no hay ningún problema. Pero hay hogares en donde dice el varón, no vas a trabajar y solamente te vas a sostener con lo que yo te dé. Y de ahí, hermanos, podríamos nosotros decir, pues la mujer, hermanos, está preparada, está capacitada, incluso tiene una carrera por la cual ella puede ejercer. Pero por lo que muchas veces no está en la comprensión el uno al otro, ahí es donde no se permite, en este caso, que la mujer trabaje. Pero cuando se comprende el uno al otro, hermanos, fíjense, y llegan a un acuerdo, podríamos decir que unidos pueden resolver sus situaciones, unidos pueden resolver sus problemas, unidos pueden caminar, seguir adelante. Podríamos decir, hermanos, trabajar los dos, pueden hacer, hermanos, planes y propósitos para que estos planes se cumplan en la vida de cada uno de ellos. Hay errores también dentro de las parejas, hermanos, pero dentro de las parejas, dentro de esos errores,
Para eso está precisamente la comprensión del uno al otro. Cuando alguien se comprende, lo único que va a hacer es señalar o marcar el error. Pero cuando esto se marca, de ahí nos damos cuenta que en verdad, pues hay algo, hermanos, en lo cual no les gusta a nadie, hermanos, porque que quede claro, ¿a quién le gusta que lo corrija? ¿A quién le gusta que le señalen sus errores? A nadie. Mas sin en cambio, hermanos, si reconocemos, hermanos, el que hizo mal, pues se va a dar cuenta que falló, se va a dar cuenta que erró. Y hermanos, si reconoce, créanme, hermanos, que cuando esto se reconoce, hay una paz, hay un gozo. Vuelve nuevamente, hermanos, el amor y digamos nosotros esa comprensión el uno con el otro, vuelve y hagan de cuenta, hermanos, como si no pasó nada en el matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. También debe haber, hermanos, una muy buena administración en cuanto a manejo y administración del dinero. Para esto deberán ponerse de acuerdo cuando se tenga que comprar algo. Bueno, cada uno tanto como el varón como la mujer, digamos, el varón es el que toma el control del dinero. ¿Qué es lo que hacen en los matrimonios? Bueno, ya digamos, el varón solamente hizo de darle lo que le corresponde a su esposa, y de ahí, hermanos, podríamos decir, el varón tiene que ver la necesidad que hay en las diferentes áreas. Pero aquí la administración, hermanos, en cuanto al dinero, debe de ser muy bonita, porque si el varón y la mujer trabajan, pues debe haber una muy buena administración con la ayuda del Señor. Cuando se ponen de acuerdo, hermanos, en que tengan que comprar algo, quizá digan, pues vamos a sentarnos a la mesa y vamos a ahorrar. Cuando alguien ahorra, hermanos, dice, bueno, vamos a proponernos, ¿qué te parece? Vamos a comprar una casa. ¿Qué dicen? Esto va a llevar mucho tiempo. Pero fíjense que cuando se lo proponen, se logra. Yo conocí, hermanos, unos jóvenes que estaban a punto de casarse. Estos jóvenes, desde que eran novios, empezaron a ahorrar. Y desde que dijeron, todo este año vamos a estar ahorrando. Cada semana vamos a estar echando allí. Y se propusieron ahorrar. Pasó ese año. Después vino otro año en el cual ellos disfrutaron su noviazgo y siguieron ahorrando. Llegó el momento en que se casaron. Yo desconocí, hermanos, el propósito que ellos tenían. Pero aquí a lo que voy, hermanos, es que la administración del dinero los llevó a realizar esa bonita boda. Después, hermanos, pues digamos, no sé si hayan comprado las cosas que necesitaban, pero al realizar esa boda, lo único que yo pude ver, dije, qué bonito matrimonio, porque entre ellos dos pudieron lograr esa boda. Bendito y alabado sea el Señor. Asimismo pasa, hermanos, con las cosas materiales. Hay cosas que pues se necesitan, pero se tienen que platicar, se tienen que planear con la ayuda del Señor. Es importante, hermanos, que tengamos esto en cuenta con la ayuda del Señor. Considerar si son necesarios o si están en sus posibilidades económicas. El esposo aporta un porcentaje para la alimentación, servicios de casa, etcétera. La esposa deberá ser una excelente administradora. Para esto deberá pedir la ayuda de Dios y no gastar en las cosas personales y después quejarse de que no les alcanzó lo que recibió para la semana o la quincena. Bueno, se dice de una señorita, hermanos, que digamos tenía su novio y pues el novio le dijo, guárdame todo esto para que el día que nos casemos, pues digamos sea algo muy bonito. Esta señorita se confió y dice, bueno, pues yo ocupo el dinero para otras cosas, y de momento se lo gastó. A poco tiempo, hermanos, el joven le dice, ¿cuánto tenemos? Y aquella muchacha, solamente penada o avergonzada, respondió, dijo, pues tuve una necesidad o tuve un gusto y tuve que tomar el dinero y lamentablemente no tenemos nada. Puede suceder, hermanos, en los matrimonios. Hay veces que en este caso la esposa recibe el gasto, pero ¿qué dice? Pues es bastante, puedo comprar esto, puedo comprar aquello, pero no. Es importante, hermanos, que veamos la necesidad que hay en el hogar, sobre todo en la administración del dinero. Bien, hermanos, en cuanto a la distribución de tareas en el hogar,
La hermana en su papel, hermanos, de esposa debe cumplir con sus deberes. Como ama de casa, tener la comida lista, ropa limpia y planchada y mantener la casa limpia y sobre todo, hermanos, en orden. Aquí lo que nosotros podemos ver, hermanos, esa es la tarea en este caso de la mujer. En cuanto al varón, podríamos decir, hermanos, es el trabajo. Hay veces que el hombre, hermanos, se dedica a trabajar, pero al llegar del trabajo solamente lo que hace es descansar, porque viene bien cansado. En otras ocasiones, hermanos, vemos nosotros en los hogares, en las familias, la mujer no descansa. La mujer es la última, en este caso, que se llega a dormir. La mujer todo el día tiene labores, la mujer cada día, hermanos, desde que se levanta, hermanos, hasta que anochece, sigue trabajando y trabajando y trabajando y no descansa. ¿Qué es lo que pasa en muchas familias? Por ejemplo, cuando se hace limpieza general, hay veces que la mujer tiene que levantar un mueble quizá muy pesado para poder barrer o para poder limpiar. Y el varón, como está descansando, pues no hace nada. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que hace el varón? El varón solamente dice, es tu trabajo. Yo ya trabajé, yo ya estoy cansado y ahorita no puedo ayudarte. Hazlo tú, de la manera que puedas, y si no, ahí déjalo para otro día. Y resulta, hermanos, que la mujer tiene que hacer todo esto. Pero nosotros no debemos permitir, hermanos, como varones, que la mujer cargue en cosas pesadas o dejarle lo pesado hacia ellas. Nosotros debemos comprender que su trabajo de una mujer es mucho. Y a través de que es mucho, ahí es donde nosotros tenemos que ayudarles. Qué bonita pareja, hermanos, que cuando los trabajos se reparten entre ambos, digamos, esto es algo bonito, hermanos, porque trabajan a gusto los dos. Yo creo que la mujer, hermanos, se siente a gusto al lado de su esposo, aquel que le ayuda. En ocasiones, hermanos, se ha dado que se reparte el trabajo, hermanos. Ese trabajo se lo dividen y dicen, ahora a ti te va a tocar el patio y te va a tocar barrer, digamos, lo que es la parte de afuera en la calle. Y solamente si quieres me vas a ayudar a sacar los trastes. Y de momento dice uno, bueno, pues sí, hay que hacerlo con ayuda del Señor, es parte de la labor, es parte de la casa. ¿Por qué? Porque aquí es donde cada uno de los matrimonios debe distribuirse, en este caso, el trabajo en el hogar. Porque la tarea es muy grande para las mujeres. Si pensáramos tantito, hermanos, en aquellas mujeres desde que se levantan, le dan de desayunar al esposo, luego llevan a los hijos a la escuela, luego regresan, les ayudan en las tareas, luego que ya regresó el esposo, que tiene que, en este caso, comer, que tiene que salir, las mujeres tienen que planchar. Bueno, es tanto el trabajo en las mujeres que cuando llega la noche, hermanos, la cena, todavía el trabajo, hermanos, de lavar los trastes. Bueno, el trabajo de una mujer, hermanos, es muchísimo. Y para esto, hermanos, el varón debe de ayudar con la ayuda del Señor en cuanto a la distribución en las tareas del hogar, con la ayuda del Señor. Hay veces que el varón, hermanos, no quiere mover ni un solo dedo y cuando necesita colgarse algo, digamos en alguna pared, el varón ni siquiera se acomide por clavar un clavo en donde, hermanos, se pudiera colocar una repisa. Bueno, podríamos nosotros tomar esta parte, hermanos, de ejemplo. Se ha dado el caso, hermanos, en que la esposa tiene que ir por un garrafón de agua a la tienda, pero el esposo, ¿qué hace? Solamente ve, hermanos, ve cómo viene sufriendo la mujer. Aquí es donde, pues, podríamos tomar este ejemplo de que si vemos nosotros la necesidad de esto, de ir por un garrafón a la tienda de agua, pues hay que traerlo con ayuda del Señor. Y eso como cristianos, hermanos, hay veces que la gente lo observa. Ustedes saben que nosotros somos muy observados por la gente. La gente todo lo está observando, todo lo está viendo. Imagínense, hermanos, que la mujer vaya por un garrafón con agua hasta la esquina y sabiendo que el varón está allí en casa. Esto es algo, hermanos, que como cristianos damos un mal ejemplo, damos un mal testimonio. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos acomedimos, ni siquiera hacemos algo por ayudarle, en este caso a la mujer.
Además, hermanos, da lugar a que un caballero amablemente se ofrezca a ayudarla y después haya problemas en la pareja por ese motivo. Ustedes saben que no falta algún acomedido de los cuales quisiera ayudar. Pero ahí es donde viene el problema, hermanos, en cuanto al hogar, por no tener, digamos, una distribución buena en el hogar y mucho menos apoyar en las tareas. Por eso se debe llegar en acuerdos en los cuales ambos se sientan tomados en cuenta y respetados en sus opiniones. Qué bonito es que, hermanos, en verdad haya una muy buena administración en cuanto al manejo, hermanos, de lo que es el dinero y en la distribución en cuanto a las tareas en el hogar. Pero vemos otro punto, hermanos, con ayuda del Señor. En cuanto al tiempo, es necesario, hermanos, organizarse para que puedan convivir como parejas y no seguir como cuando eran solteros. Al tiempo podríamos nosotros decir, hermanos, ya aquí ya estamos en la segunda etapa, que es la transición. Ya aquí, hermanos, si cuando estaban solteros, hermanos, ellos iban a donde querían, disfrutaban el momento como pareja, podríamos decir que ese tiempo no debe terminarse. Ese tiempo tiene que seguir la comunicación, tiene que seguir la confianza. Y sobre todo, hermanos, podríamos decir que cuando se convive como pareja, hermanos, es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque se prepara el momento, se programan y de momento dicen, bueno, pues vamos a dedicar este día para hacer esto. Y cuando se convive como parejas, hermanos, digamos, es volver a la felicidad. Que ya la felicidad la tienen, pero es algo, hermanos, que se vive, es algo que se siente, que dice uno, bueno, gracias a Dios, hermanos, esto tiene que continuar con la ayuda del Señor. Porque, hermanos, hay veces que no solamente se debe de vivir como antes se vivía. Porque si antes, en este caso, entre tanto la mujer como el varón tenían amistades, pues vamos a dar ahora prioridad a la mujer, o en este caso al varón. No estamos menospreciando a los amigos o a las amistades, no, sino que antes nos estamos dando cuenta nosotros que ya tenemos alguien por la cual tenemos todos los días por convivir, en este caso a la esposa o al esposo, porque nosotros somos los que decidimos, hermanos, en cuanto a nuestro tiempo. No estoy diciendo, hermanos, que no convivamos con los amigos o con las amigas, no, simple y sencillamente hay que darle prioridad y más nuestro tiempo a nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque de ahí depende, hermanos míos, nuestra felicidad, de ahí depende el gozo, de ahí depende el amor, de ahí depende que cada día nosotros vayamos, pues más que nada, haciendo crecer nuestro matrimonio. Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta que si damos tiempo a nuestro cónyuge, el cónyuge se va a sentir cada día más cercano, va a haber una confianza más segura. La persona se va a sentir más segura. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Podríamos también, hermanos, con ayuda del Señor, ver que ahora se debe de tener en cuenta que se debe pasar tiempo principalmente con la esposa. Si ella acostumbraba a ir con sus amigas o tomar un helado, ahora lo que tiene que hacer, hermanos, en el presente, es mejor hacerlo con el esposo. Y ambos, hermanos, ambos en cuanto al tiempo, dedicar, hermanos, el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque dedicando el mejor tiempo, hermanos, digamos, no entraría, hermanos, aquí darle prioridad a algunas otras cosas que pudieran destruir al matrimonio o que pudieran enfermar al matrimonio. Bien, hermanos, pasamos con ayuda del Señor al punto número 3, con ayuda del Señor, que es la etapa de la adaptación. Quiero leer con ayuda del Señor, hermanos, lo que dice Cantares capítulo 8, versículo 7, con ayuda del Señor. Dice la palabra: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda su hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciará. Adaptación es acción y efecto de adaptar o adaptarse
acomodar o ajustar. Dicho de una persona, acomodarse a diversas circunstancias o condiciones. Bueno, aquí en la tercera etapa de adaptación, podríamos nosotros ver, hermanos, es ajustar, es adaptarse con la ayuda del Señor, acomodarse en diversas circunstancias o condiciones. Por ejemplo, la convivencia en armonía. Una de las crisis más frecuentes surge al iniciar la convivencia y son muchas las crisis que los matrimonios tienen que superar con las cosas tan sencillas como dejar la pasta de dientes abierta. Bueno, ustedes deben ver, hermanos, que cuando ya es la tercera etapa del matrimonio, pues ya entran los detalles. Por ejemplo, aquí yo menciono esto, dejar la pasta de dientes abierta. Cuando la persona, en este caso, ya sea el varón o ya sea la mujer, trae un orden de decir, pues, toma un poco de pasta, pero al tomar el poco de pasta, la vuelve a cerrar. Pero resulta que la otra persona destapa en este caso, la pasta de dientes y la deja abierta. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a la otra persona? Pues simple y sencillamente lo ve mal o le molesta. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada, en este caso, a dejar la pasta de dientes abierta. ¿Saben ustedes que desde ahí, hermanos, pues digamos, cuando ya se empiezan a adaptar, tienen que el uno con el otro, hermanos, pues no le va a obligar a que debe tapar a fuerzas la pasta dental, pero por lo menos se aprende, hermanos. Y esto se aprende a que, digamos, si a esto no le gusta a mi esposo o si esto no le gusta a mi esposa, pues tengo que ver, tengo que adaptarme. Si ya la dejó abierta, pues a lo mejor no puedo hacer muchos corajes, pero pues tengo que soportar. ¿Por qué? Porque me estoy adaptando, realmente me estoy dando cuenta que realmente eso no le parece pues a la persona. ¿Y qué tengo que hacer allí? Pues simple y sencillamente tener cuidado de ello. En el caso, por ejemplo, hermanos, en el desorden, ya sea que el varón o la mujer lleguen, hermanos, a ser desordenados, bueno, digamos, nosotros tenemos que ver que en la tercera etapa, hermanos, no han llegado, digamos, a la perfección. Hay muchos detalles, hermanos, en los matrimonios por los cuales se deben corregir, pero eso se va aprendiendo poco a poco, hermanos. Hay quienes se quitan, por ejemplo, los calcetines y ¿qué dicen? Lo avientan por allá. ¿Y qué dicen? Al otro le molesta, ¿por qué, hermanos? Porque no está acostumbrado así. Se entiende que desde que uno vive en casa, hermanos, con la familia, pues ese es el orden, hermanos, que debe llevar. Digamos, desde que se levanta, ¿qué es lo que hace? Tiende su cama, arregla su cuarto, barre su cuarto, está bien arregladito. ¿Y qué dicen? Bueno, ese es el orden que se tiene. Pero cuando se llega, hermanos, a casar, digamos, o ya están dentro del matrimonio, y esto lo empiezan a ver, hermanos, el desorden, lo primero que va a hacer la persona es molestarse. Lo primero que va a hacer la persona es decir, bueno, ¿por qué dejaste ahí la ropa tirada? No levantaste la ropa, no tendiste la cama, no has barrido. Pareciera que todo está en desorden. Pero esto pasa, hermanos, en los hogares, en los matrimonios, en donde, digamos, pues hay desorden, hermanos. Pero tenemos con la ayuda del Señor que aprender a ser ordenados con la ayuda del Señor. Porque ahora en el cristianismo, hermanos, dentro de las cosas de Dios, hermanos, pues se nos enseña a nosotros a ser ordenados. Y por lo tanto, hermanos, esto lo tenemos que aprender con la ayuda del Señor. Porque aprendiendo nosotros a ser ordenados, vamos a hacer una bendición, no tan solo, digamos, entre matrimonio, sino para los hijos. Porque cuando ya hay hijos, hermanos, ¿qué es lo que llega a suceder? Los hijos se dan cuenta de todo. Ustedes saben que los hijos se dan cuenta de todo y van a imitar ¿a quién? A papá, van a imitar a mamá. Si mamá lo hace, papá lo hace, ¿por qué yo no? Y ahí empieza, hermanos, un desorden en el cual no se quisiera, hermanos, que se viviera. Y no se debe vivir, hermanos, desordenado. Se debe con la ayuda del Señor corregir todas estas cosas con la ayuda del Señor. Otro punto, hermanos, tener malos modales. Imagínense, hermanos, recordemos que cada uno de nosotros fue educado de diferente manera y con diferentes costumbres.
Por eso es necesario, hermanos, platicar sobre estos asuntos y tratar de mejorar y hacer los cambios que son necesarios. Podemos ver nosotros, hermanos, hay quienes tienen una manera de hablar, pareciera, hermanos, que agreden, pareciera que ofenden, pareciera que lastiman, pareciera que hieren. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? La mujer, hermanos, es tan sensible que pues con poco que se le diga, hermano, ya se sintió. Y el varón debe ver que realmente pues si tiene malos modales, tiene que corregirlo. Hay veces que nosotros como varones fallamos, como varones erramos, como varones queremos tener la autoridad de decir es que yo soy así, es que así me educaron, es que así me enseñaron, es que así me enseñó mi padre y mi padre me dijo que yo debo de ser así. Y esos modales, hermanos, no los han cambiado aún dentro ya del cristianismo. Mucha gente ya tiene tiempo, hermanos, que no ha cambiado. Siguen siendo los mismos autoritarios. Siguen siendo o diciendo, pues yo soy el que mando aquí, yo soy el que aporto, yo soy el que doy, yo soy aquí el jefe de la casa, yo soy la cabeza en el hogar. Por tanto, pues yo ya soy así. Tú no me vas a hacer cambiar y no me vas a hacer cambiar y yo así soy. Bueno, en cuanto a la mujer, hermanos, también se da, hermanos. Hay veces que la mujer, hermanos, pues de alguna manera también contesta. Porque hay mujeres que se han atrevido a contestarle a su esposo. Hay mujeres que les han faltado al respeto, en este caso a los varones, al esposo. Pero, ¿qué dicen las mujeres? Es que así me educaron, yo no me tengo que dejar de nadie y nadie me va a gritar, nadie me va a pegar, nadie va a hacer de mí lo que él quiera. No, hermanos, se tienen que mejorar, hermanos, con ayuda del Señor y hacer cambios si es necesario. Porque una cosa quiero decirles, si hay matrimonios que me están escuchando y que no son cristianos y que viven esta vida, deben darse cuenta que dentro del cristianismo, dentro de las cosas de Dios, Dios cambia, Dios transforma, Dios regenera, Dios hace nuevas todas las cosas. Y cuando, hermanos, se vive en el, digamos, como Dios manda, en este caso el matrimonio, en estas 3 etapas, oh hermanos, es una felicidad. Es algo, hermanos, en donde todas estas cosas que estoy mencionando van cambiando, porque Dios cambia. Nosotros tenemos un Dios que desde que te empieza, hermanos, a llamar, te empieza a cambiar, empieza a trabajar en su vida. Él cambia el carácter, Él cambia la manera de ser, Él cambia la manera de pensar, Él cambia todas las cosas. Por eso es que es importante que nosotros, hermanos, pues de alguna manera tenemos que cuidar nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar esos modales tan feos. Tenemos que, con ayuda del Señor, cada día ser mejores con ayuda del Señor. Bien, tenemos un punto con ayuda del Señor. Aceptar al cónyuge con sus defectos y virtudes. Las virtudes y cualidades son rasgos de un individuo, se consideran positivos y deseables, mientras que los defectos se entienden como fallas, desperfectos, características indeseables que tendrían que evitarse o remediarse. Así es que, hermanos, cada uno de ustedes como cristianos oraron a Dios. Cada uno de ustedes se propusieron. Yo creo que desde que fueron novios ustedes dijeron, yo quiero pedirle a Dios para que me dé mi esposo o me dé mi esposa. ¿Y qué dicen? Sí, con la ayuda del Señor. Pero antes, hermanos, de ello, ustedes la vieron, ustedes se enamoraron, ustedes la escogieron. Así es que, hermanos, si usted escogió a su esposo o a su esposa, lo único que tiene que hacer, hermano o hermana, es aceptarla o aceptarlo con sus defectos y virtudes. Así es que, hermanos, las virtudes son cualidades, son rasgos de un individuo y se consideran positivos y deseables. Tenemos ejemplos, hermanos, de virtudes: prudencia, honestidad, lealtad, puntualidad, responsabilidad, confianza. Estas virtudes, hermanos, las vemos tanto en el varón como en la mujer.
Ejemplos de defectos: deslealtad, necedad, pereza, debilidad, mezquindad, orgullo, etc. Bueno, esto también, hermanos, lo podemos ver en las parejas. Pero, hermanos, como hijos de Dios debemos luchar cada uno por remediar los defectos que son necesarios, sobre todo pedir en oración el uno por el otro que Dios nos ayude y pedir que las virtudes predominen en cada uno de nosotros. Nosotros ya buscando de Dios, hermanos, lo único que Dios hace en aquellos matrimonios que obedecen la palabra es darles felicidad. Es cierto, hay defectos, hermanos, pero también hay virtudes. Y lo que más debe de relucir en un matrimonio deben de ser las virtudes. Aquellas cosas, hermanos, que relucen entre un matrimonio. Podemos darnos cuenta, hermanos. Otro punto tenemos aquí, hermanos, en la etapa de adaptación, cuando llega el primer hijo. En esta etapa la mayoría de las parejas se enfrentan a una tarea de ser padres. La llegada del primer hijo suele ser un momento de extrema felicidad para los matrimonios, pero también un momento de tremenda crisis. Nosotros podemos ver, hermanos, en los hogares, en los matrimonios, cuando llega un hijo, ¡qué felicidad! Desde que está en el vientre de su madre, ¡qué felicidad! ¿Por qué? Porque están esperando deseosamente a esa criatura. Y cuando nace, hermanos, todo es felicidad. Todo es lo más hermoso porque eso era lo que estaban esperando. Pero fíjense bien, hermanos, es una tarea que tienen que enfrentar los padres. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza otra responsabilidad. Y al empezar otra responsabilidad, ya no es de uno. En este caso ya son de los dos. Bueno, surge en cambio radical, hermanos, en la vida del matrimonio acostumbrado a ser dueño de su tiempo, a atenderse el uno al otro sin interrupciones. Aquí, por ejemplo, hermanos, ya cuando el niño, digamos, es pequeño y llora, ¿qué digamos? La mujer ya tiene que atender al niño. La mujer se dedica solamente a atender al niño. ¿Qué hizo? Simple y sencillamente dejar al esposo. Ya no lo va a atender igual, ¿por qué? Porque aquí ya su preferencia va a ser el niño. Y eso es lo que pasó, hermanos, en algún matrimonio, en algunos matrimonios. Desde ahí surge que en el varón surge un celo hacia el niño, o en este caso hacia la esposa. Pero se debe de entender, hermanos, que si nació, hermanos, es que lo desearon y es que los dos estuvieron de acuerdo y a los dos les trajo felicidad. Aquí es donde, hermanos, se debe de tener precisamente, digamos, el tiempo para atender a este pequeño sin descuidar lo otro. Es decir, la mujer le tiene que dar el tiempo, en este caso al varón, y viceversa. El padre tiene que darle el tiempo al hijo y también a la esposa. Y esto es algo, hermanos, que con la ayuda del Señor se debe hacer. Todo cambia, hermanos, con los niños, horas de sueño, planes, tiempo disponible, gastos en el hogar. Además los bebés demandan mucha atención y tiempo. Aunque les cueste adaptarse, deben acoplarse a sus nuevos roles. Así es que, hermanos, es verdad, el niño va a traer la atención de todo y sobre todo va a querer todo el tiempo. Pero podríamos nosotros decir que cada uno debe de organizarse en su tiempo, teniendo sus planes con la ayuda del Señor. Ya que esta es una etapa de procesiones constantes, todo cambia en el hogar cuando llegan los hijos. Debe diseñarse de una nueva organización y el peor error es centrarse demasiado en ellos y descuidar la relación de la pareja. Así es que, hermanos, en esta tercera etapa de adaptación, cada uno de nosotros, hermanos, de los cuales ya estamos casados, aprendemos. Hemos aprendido y se aprende de verdad. Tenemos esas tres etapas, hermanos. La primera es de enamoramiento, la segunda es de transición y la tercera es de adaptación. En estos 3 primeros años del matrimonio, aquellos que tienen, digamos, ya estos 3 años, se han dado cuenta de todo esto que han estado oyendo y de los que ya lo pasaron, de momento recuerdan y dicen, es verdad,
Todo esto fue hermoso o sigue siendo hermoso. Debe ser hermoso ahora en Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, disfrutamos la felicidad de Dios. Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Dios es con los matrimonios, aquellos que obedecen, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hermanos matrimonios, hermanos que tienen su matrimonio, ya sean jóvenes o adultos, que ustedes que me están mirando, yo quiero decirles a ustedes, vuelvan otra vez a ese enamoramiento. Ustedes deben de vivir cada día siendo enamorados. A pesar de los años que han pasado, ha habido defectos, ha habido problemas, sí, pero eso no quiere decir que ahí sigamos viviendo nuestra vida a los tiempos que vivimos, no. Tenemos que luchar en este caso para que nuestro matrimonio, sobre todo, nos traiga la felicidad. Este trabajo es de ambos, hermanos. Este trabajo no solamente es de uno, es de los dos. Por lo tanto, hermanos, vuelvan con la ayuda del Señor al enamoramiento con la ayuda del Señor. La transición también, hermanos, con la ayuda del Señor y la adaptación. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios derrame de su gracia sobre cada matrimonio y para que Dios siga bendiciendo los hogares, las familias y Dios siga usando sobre todo aquellos siervos de los cuales aconsejan cada día a la juventud, para que también los jóvenes, de alguna manera que tienen planes, tienen propósitos de casarse, lo hagan conforme al orden de Dios. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por lo que el Señor nos permite. Quiero invitarles para que se pongan de pie. Vamos a dar gracias a Dios y que el Señor bendiga abundantemente sus vidas. Oramos a Dios, hermanos. Poderoso Dios y Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, por todo lo que nos das, Dios, y nos permites hasta este momento, Señor. Tú has sido bueno, Señor, tú has sido fiel, Padre. Conoces los matrimonios, Señor, y sabes cuánta necesidad, Señor, hay, sobre todo en aquellos que empiezan, Señor, en aquellos de los cuales ya tienen sus 3 años, Señor, de estas 3 etapas, Dios. Yo quiero pedirte que bendigas y sobre todo, Señor, les des el consejo, Señor, porque qué mejor es recibir tu palabra en cada hogar, en cada matrimonio, sobre cada familia, Señor. Bendice, Señor, a los matrimonios jóvenes y aquellos matrimonios maduros, de los cuales te ruego, Señor, también para que ellos pues vivan una vida, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Bendice los matrimonios, Señor, y todos aquellos que están dentro de estas etapas, Señor, sean una bendición para que ellos puedan ser ejemplo el día de mañana para con sus hijos, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo que nos permites hasta este momento. Sigue obrando, Señor, sobre todos y cada uno, Señor. Muchas gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén.